¿Qué es el ruido? No existe una definición inequívoca, pero podría decirse que el ruido es un sonido no deseado que se puede considerar molesto o agradable según la situación o la sensibilidad concreta de las personas. El ruido puede tener efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental, y la pérdida de capacidad auditiva es el problema más frecuente. Sin embargo, por molesto y desagradable que resulte un ruido, no siempre es inútil. ¡Eo! ¡Eo! La propagación del sonido en el aire es comparable a la de las ondas en el agua. Cuando lanzamos una piedra en una balsa, aparecen unas ondas circulares que se extienden uniformemente en todas direcciones. En el aire, estas ondas invisibles se propagan de la misma forma y transmiten una parte de la energía que emite la fuente sonora hasta las personas. La energía percibida dependerá de la distancia en la que nos encontramos de la fuente del ruido. A menos distancia, más se percibe la energía. El sonido se caracteriza por la frecuencia y la intensidad. La frecuencia nos indica cómo es el sonido, agudo o grave, y la intensidad nos informa de la cantidad. El ruido, considerando las distintas frecuencias, se mide en decibelios A. La exposición a niveles elevados de ruido puede provocar la pérdida temporal de la capacidad auditiva, un efecto que se conoce con el nombre de fatiga auditiva, y que se recupera con el descanso sonoro, cuando no se han producido lesiones del nervio auditivo. Si la exposición al ruido ha sido elevada en intensidad y tiempo, o ha habido una fatiga prolongada sin tiempo de recuperación, se puede llegar a la hipoacusia o pérdida de audición permanente. Por otra parte, exposiciones de corta duración a ruidos muy intensos, como por ejemplo una súbita explosión, puede ocasionar la rotura del tímpano. Para determinar los efectos sobre la salud de los trabajadores, se deben considerar la intensidad y la frecuencia del ruido y el tiempo de exposición. La legislación actual reconoce la hipoacusia como enfermedad profesional. Ahora bien, los ruidos están tan integrados en la vida cotidiana y especialmente en el ámbito laboral que a menudo los consideramos naturales e inevitables. Cuando tenemos la sensación de que nos hemos habituado al ruido y que ya no nos molesta, es cuando puede resultar más peligroso, porque seguramente ya hemos perdido audición. La exposición continuada al ruido puede suponer, además de la pérdida de capacidad auditiva, la alteración del ritmo cardíaco y de la respiración, y también puede tener influencia sobre el sistema endocrino y el nervioso. Igualmente, el hecho de trabajar en un ambiente ruidoso puede alterar el sueño, producir cansancio, irritabilidad, dolor de cabeza y náuseas, y en algunos casos afectar a la salud mental, ya que a veces provoca síntomas de ansiedad e incrementa la desazón y el estrés. También afecta negativamente a nuestra relación con los demás y el entorno, por ejemplo, creando malos entendidos en una conversación. No es preciso que el ruido sea muy elevado para causar problemas. A menudo también interactúa con otros factores de riesgo e incrementa el peligro al que están expuestos los trabajadores. Por ejemplo, el efecto enmascarador del ruido puede llegar a ser fatal si el trabajador no oye a tiempo una señal acústica que le debe prevenir de un peligro, incrementando el riesgo de accidente al neutralizar las señales de advertencia. Además, determinadas sustancias químicas como algunos disolventes, el plomo, el mercurio, el manganeso y otros fármacos determinados potencian los efectos del ruido sobre la audición e incrementan el riesgo de pérdida auditiva. Hay que saber que el ruido ha sido reconocido por el Estado español como uno de los agentes físicos capaces de influir negativamente sobre la salud de la trabajadora embarazada. El ruido está en todas partes. Muchas de las actividades cotidianas que realizamos lo producen en niveles elevados. Encuentra las fuentes de ruido y clica encima.
exceso de ruido afecta a una gran parte de la población laboral. El nivel de ruido varía según la intensidad y la frecuencia. Y para determinar cuál es el grado de afectación de los trabajadores, hay que considerar el tiempo de exposición. Hay sectores que rápidamente identificamos como ruidosos, por ejemplo, los procesos industriales, las actividades de la construcción o la agricultura. En cambio, otros, como los de una escuela o una discoteca, no parecen a priori actividades de riesgo, cuando en realidad pueden llegar a serlo. Por lo tanto, seguramente sería más fácil hablar de los oficios que se realizan en un notable silencio. Disponemos de una legislación específica que regula la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición laboral al ruido. Se aplica a las actividades en las que los trabajadores están o pueden estar expuestos a estos riesgos. Así, hay que incluir los locales y los medios de transporte de la empresa, por ejemplo, la cabina de un camión, y en definitiva, cualquier situación en la que sea aplicable la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Hay actividades en las que el nivel de ruido puede superar el valor límite establecido. La exposición depende del punto en el que se sitúan estos niveles, del tipo y de la duración de la exposición. ¿Qué se debe hacer en estas situaciones? Cuando se detecta una situación de riesgo, la empresa tiene que identificar las fuentes que producen ruido y eliminarlas en origen o reducirlo al nivel más bajo posible, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen. Una vez identificadas las fuentes de ruido, habrá que medir los niveles de ruido existentes. Los trabajadores expuestos a un nivel de ruido igual o superior a 80 decibelios A deben recibir información y formación relativa a los riesgos derivados de la exposición al ruido y tomar las medidas necesarias para reducir el nivel. Esta medición se debe efectuar cada 3 años cuando los valores se encuentran comprendidos entre 80 y 85 decibelios A. Si los resultados obtenidos superan los 85 decibelios A, se debe hacer una evaluación mediante un programa de medidas técnicas y organizativas para evitar o reducir la exposición al ruido. Estos puestos de trabajo se deben señalizar y, siempre que sea viable, delimitarlos y limitar el acceso. Pero cuidado, si los niveles son superiores a 87 decibelios A, se deben aplicar medidas de forma inmediata para reducir la exposición. En los puestos de trabajo en los que se superan los 85 decibelios A, las mediciones deben ser anuales. Cuando los niveles de ruido superan los 80 decibelios A, el empresario debe poner a disposición de los trabajadores protectores auditivos individuales. Estos protectores serán de uso obligatorio a partir de 85 decibelios A. La utilización de equipos de protección individual solo está justificada cuando los riesgos no se pueden evitar ni limitar lo suficiente con medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. Cuando la evaluación de riesgos identifique la existencia de un riesgo para la salud, la empresa deberá llevar a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores. Hay instrumentos que permiten medir el ruido. Los aparatos que se utilizan son los dosímetros y los sonómetros. El dosímetro personal es un aparato que el trabajador lleva encima y que acumula los datos en el tiempo con un contador digital. De esta manera se obtiene el valor de la dosis de ruido en el tiempo considerado. Los dosímetros se deben colocar manteniendo el micrófono a unos 10 centímetros del oído y a 4 centímetros por encima del hombro. El cable se sujeta de manera que la influencia mecánica o la ropa no nos lleven a obtener resultados erróneos. Los sonómetros convencionales miden el nivel de ruido que hay en un lugar y en un momento determinado. Pero también hay sonómetros integradores que miden los niveles de ruido y realizan una media en el tiempo. Los resultados son representativos de la exposición durante la jornada laboral. Estos son los más utilizados. Las mediciones se deberán realizar, siempre que sea posible, en ausencia del trabajador, colocando el micrófono a la altura en la que se encontraría su cabeza. El técnico debe sujetar el sensor manteniendo el brazo bien alargado, para evitar los efectos de su propio cuerpo.
Si la presencia del trabajador es necesaria, el micrófono se colocará delante de su oreja entre 10 y 40 centímetros de distancia. Los sonómetros también se pueden colocar en lugares fijos previamente establecidos. Para prevenir o controlar los riesgos derivados de la exposición al ruido, existe una jerarquía en la adopción de medidas de control que veremos a continuación. La eliminación de una fuente de ruido es la forma más eficaz de prevenir los riesgos que pueden afectar a los trabajadores. Siempre se debe considerar cuando se planifican nuevos equipos y puestos de trabajo. Para reducir el ruido, ya sea en su origen o en su trayectoria, hay que considerar tanto el diseño como el mantenimiento del equipo y el puesto de trabajo. Para minimizar la transmisión del ruido, se deben utilizar distintas técnicas, como el aislamiento y el confinamiento de la fuente de ruido o de su trayectoria, y también el amortiguamiento de las vibraciones. Además, se deben realizar mejoras como son la sustitución o la modificación de la maquinaria y la aplicación de materiales más silenciosos. Por ejemplo, la colocación de pantallas, cierres y recubrimientos con materiales acústicamente absorbentes puede reducir de manera considerable el efecto sobre los trabajadores directamente expuestos y los otros puestos de trabajo próximos. También se debe informar y formar adecuadamente a los trabajadores sobre la utilización correcta de los equipos de trabajo, haciendo especial énfasis en el mantenimiento preventivo, ya que a medida que las piezas se desgastan, el nivel de ruido se puede incrementar. Cuando las medidas descritas anteriormente no son aplicables o suficientes, habrá que establecer medidas colectivas de control, como por ejemplo fomentar la rotación de los trabajadores. Los equipos de protección individual, como los tapones o las orejeras, se deben utilizar como último recurso. La empresa debe proporcionar una vigilancia de la salud a los trabajadores que, según la evaluación, se encuentran expuestos a los riesgos del ruido. La vigilancia de la salud debe tener en cuenta el tipo de ruido, la duración de la exposición, las características personales del trabajador y las condiciones que puedan convertirlo en especialmente sensible. Cuando un control de la función auditiva detecta que un trabajador sufre una lesión, el médico responsable de la vigilancia de la salud deberá evaluar si es debida una exposición al ruido durante el trabajo. En este caso, el médico comunicará el resultado al trabajador. La empresa deberá revisar la evaluación y las medidas para eliminar y reducir los riesgos, como también establecer una vigilancia sistemática de la salud de los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar. En el trabajo. Ningún riesgo.